Buenas noches a los espectadores de una edición más de Izquierda Socialista Conversa, El Mundo contra la Pandemia. El día de hoy realizaremos nuestra entrevista número 25. Nuestro entrevistado es Ousmane Diakité. Él es del país de Mali. Él es parte del partido, integra el partido Solidaridad Africana para la Democracia e Independencia. Además, él es licenciado en Gestión Tecnológica del Deporte. Usman, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, camarada. Estoy bien, gracias a Dios. Bueno, Usman, cuéntanos un poco sobre Mali. Es uno de los países africanos que, bueno, debido a la hegemonía mediática, no existe, no hay mucha información sobre la realidad de estos países, sobre cómo se formaron. Si pudieras contarnos un poco sobre tu país. Sí, exactamente. Como siempre lo ha sido en el continente africano, varios países no se dieron a conocer a tiempo, debido también a una cultura que tenemos, que la historia se contaba de forma oral. Nosotros tenemos ahí la traducción oral. Entonces, como desde miles de años no se ha utilizado tanto la historia escrita, sino había un grupo étnico específicamente quien traducía la historia de generación a generaciones de forma oral. Entonces, desde los años 300 antes de Jesucristo, nació el imperio de Ghana, que era un reino muy grande que ocupaba como unos 7 países de África del Oeste. De ahí, este reino sobrevivió hasta el siglo XII, y en el siglo XII el imperio tuvo como una separación debido a que en el año 700 después de Jesucristo entran los árabes y por medio del comercio sahariano, y ellos traen la religión musulmana. En aquel momento la creencia del reino era un serpiente mística de 7 cabezas que el reino adoraba, y daban una joven virgen a este serpiente cada año como sacrificio, pero según la voluntad de la misma joven. O sea, es decir, que no pudiera ser cualquier joven, tenía que ser una joven de una familia noble y que esté de acuerdo a hacer el sacrificio para el conjunto del pueblo. Y este pueblo, estamos hablando de una parte de Mauritania igual, una parte de Guinea, una parte de Senegal, una parte de Algeria y una pequeña parte de todos los 7 países que están alrededor de la República de Mali actual. Eh, entonces, este reino que sobrevivió hasta los años 1200, debido a la entrada de la religión musulmana, y hubo como una discordancia, ¿no? Eh, Como saben, la nueva cultura y la antigua cultura siempre, antes que se adaptan juntos, hay muchos problemas sociales entre ellos. Debido a eso, el reino se divide en 12 reinos pequeños, porque ya no había paz entre ellos para que se reunieran. Pero después de eso se anuncia el nacimiento de un nuevo príncipe que iba a volver a reunir el reino grande de nuevo, y toda la esperanza estaba orientado hacia él, aunque ha tenido una infancia un poquito con los pies un poquito como muerto, no podría caminar, pero con los tratamientos tradicionales de su mamá, que era médica tradicional, y con la ayuda de los magos del reino, a los 25 años pudo caminar. Y cuando él camina, como en el momento que él no podía caminar, su papá muere,
Entonces le dan el poder a su hermano mayor, y su hermano mayor, que era de mamá diferente. Entonces de ahí, ¿cómo se dice? El celo entre ellos, no pudieron compartir el poder. Entonces el hermano tuvo que decirle que dejara la ciudad. De ahí él deja la ciudad, pero después había un invasor después de él atacar la ciudad. Como su hermano no pudo resistir contra ellos, el pueblo hace llamado a él, y su nombre era Sunyata Keita, el primer emperador del imperio de Mali, quien volvió a construir el reino, pero esta vez cambia el nombre, lo nombra Imperio de Mali en lugar de Ghana. De ahí nace la historia de Mali. Es decir, que Mali no era solamente el territorio que estamos hablando el día de hoy, sino era parte de cada uno de los países que estaban alrededor de él. Entonces eso fue en el año 1235, después de derrotar a Sumancrucante, y este fue el primer signo de democracia que se observó en la tierra entera en ese momento. Debido a eso mismo, la carta de Curucanfuga, que se escribió en aquel momento, es hoy en día un patrimonio de la UNESCO, porque se considera como el primer signo de democracia sobre la tierra. Porque ¿qué hizo Sunyata? Llamó los reyes de todos los 12 reinos, proponiéndoles a ellos que hagan una elección de quién pueda dirigir, que todos los reinos se unen en uno solo y que una sola persona lo dirige. Y al final ellos mismos lo eligieron a él. Y el reino vino por descendencia de la familia aquí. Y así pasaron 9 reyes, y uno de los más conocidos fue el noveno, que fue Mansa Bukari Keita, pero no se dio a conocer mucho la historia de Mansa Bukari, porque Mansa Bukari era un rey que estaba apasionado, que quería conocer más tierra. Entonces él agarra a través de Senegal el mar para buscar más territorio. Y su camino a América Latina. Primero manda una delegación con 10,000 barcos, Ajá. y los cuales no pudieron llegar debido al triángulo de Bermuda que separa África y América Latina. Y solamente pudieron regresar como 3 barcos, quienes le dieron la información que no pudieron llegar en Tierra Nueva, pero aún él no ha perdido la esperanza. Entonces volvió a armar otra expedición, pero esta vez él era el capitán. Dime, Entonces, como ellos se fueron, Usmane, estas expediciones, esas expediciones por mar, se hacían teniendo una intuición, era en base a intuían que iban a encontrar tierra tras mucho navegar, o eran expediciones un poco al azar. era expedición para encontrar nueva tierra, porque como lo decía el emperador en este momento, que para él, después de este mar hay otra tierra, la única tierra no debe ser la de África. Claro, Entonces interesante. el objetivo, como ya los otros reinos que estaban en torno de él, ya él tenía tratado de paz con ellos, entonces no podía invadir estas tierras, sino Claro, buscar otras tierras decidió fuera del ampliar, mar. claro, decidió ampliar la frontera, yendo por la frontera marítima. Muy interesante historia. Eh, Continúa, Osman. Exactamente. Y él dio la expedición, pero como no volvió, no dio información, cuando se estaba yendo, confió el poder a su primo, que en realidad no era de la descendencia de los reyes, pero por casualidad, como él era como el vicepresidente, entonces el emperador confió el reino a él, y él fue uno de los emperadores más conocido del Imperio de Mali, que fue Mansa Musa, y es el hombre de millones
de dólares actuales o más. Y su peregrinación fue uno de las peregrinaciones más conocidas porque era un musulmán. Como, como le comenté anteriormente, con el tiempo se desarrolló la religión musulmán también, acompañando la otra religión. Entonces, el imperio no se basaba solamente en la cultura del reino que... Usmane, no. Usmane, ¿me escuchas? Usmane, ¿me escuchas? Usmane, ¿me escuchas? A ver, Usmane, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, aló. Ahora sí Sí, me escuchas. Ya. Disculpa, lo que pasa es escucho. que se perdió el audio. Nos estabas contando nos estabas diciendo que el modo, creo que de expansión de estos reinos, de este reino, no era, me parece que no era avasallar, eliminar las otras culturas, ¿no? Osmane, ¿me escuchas? Aló, aló. Osmane, problemitas de audio con el compañero. Osmane, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Sí, y ahora sí. Continúa, Usmane, nos contabas que el reino, nos estás contando sobre la expansión del reino, bueno, que se convirtió en imperio de Mali. Sí. Entonces, la peregrinación de Mansa Musa fue una de las peregrinaciones más conocidas, la cual fue contada por el escritor Ibn Battuta, que era un árabe comerciante en este momento, que hacía comercio transsahariano entre África del Oeste. Y durante su viaje construyó muchas mezquitas en el camino, y sobre todo su estancia en Egipto, duró algunos meses en Egipto, firmando tratos con el rey de Egipto de este momento, y regaló mucho oro hasta que el precio del oro a nivel mundial perdió el 20%. O sea, fue el Asu. hombre que tuvo impacto sobre el precio internacional del oro. Y después de su regreso, él continuó a dirigir el reino durante varios años. Después de él vino otros reyes hasta llegar en los años 1700, que de nuevo se divide el imperio y se forman otros pequeños reinos como el reino tuculer y el reino de Cartago, el reino de Cebu. Se forman muchos pequeños reinos. En este momento, mucho antes, los europeos han buscado forma de entrar en Mali. Pero ¿por qué esta zona fue la zona donde llegaron más tarde? Porque si vemos el curso de la historia, Sí. esta parte del territorio de África fue una que tuvo menos años de colonización. Es decir, que los colonizadores pudieron entrar sola era siglo XIX. Por ahí fueron que pudieron entrar y ni siquiera pudieron dominar 100% en este momento porque hubo mucha resistencia, como la resistencia de Siac Martal, la resistencia de Tata de Sicaso, hubo mucha resistencia. Finalmente se pudieron instalar, realmente fue en el año 1900, cuando vencieron a Samori Touré, que era un musulmán también,
pero que compartía los ideales antiguos del imperio. Entonces, fue en el año 1900 exactamente que los colonizadores pudieron ocupar todos los territorios, es decir, los territorios del antiguo Mali, que era el territorio actual de Mali y partes de los 7 países alrededor. Entonces, en conclusión, la colonización duró de 1900 a 1960 y a partir de 1960 todo empezamos a tomar la independencia y ahí se divide geográficamente en diferentes países. Mali actual era como lo que representaba el capital del imperio de Mali antiguo. Entonces nosotros decidimos tomar el nombre de Mali, seguir existiendo como una república como Mali. Y de ahí tuvimos nuestro primer presidente, que fue un gran ejemplo del socialismo a nivel mundial. De hecho, quien impresionó a lo mismo capitalista con su forma de gobierno, porque el presidente se llamaba Modibo Keïta. En su tiempo de gobierno fue el primer presidente en recibir un presidente de Estados Unidos en su país, quien vino a ver cómo está gobernando su país. Estaba tan impresionado que un presidente en solamente 4 años de poder pudo construir más de 80 fábricas en su país, un país que se había considerado como un país pobre. Y más eso, con sus discursos, impresionaba a varios países. Tenía buena relación con China, tenía buena relación con Rusia. De hecho, antes que le hiciera un golpe de Estado, tenía varios proyectos pendientes con Rusia y con China. Luego, como expulsar los franceses de todas las relaciones, aunque lo parte de colaboración, tenían su embajada ahí, pero todos los colonizadores se habían ido del país. Y podemos decir que nosotros de la generación actual no hemos vivido este momento, pero fue uno de los momentos más bonitos del país. Pero como se sabe, cuando un presidente lidera un país que es mayoritariamente no han estudiado el extranjero, no han estudiado como las realidades de actualización del mundo, entonces es fácil de engañar a este país. Aprovecharon de eso para hacer un golpe. Y desde ahí... Sí, bueno, te quería comentar que sí, te quería comentar, es una historia similar a la de otros países donde tras un proceso de independencia, donde entra un gobierno con políticas destinadas a proteger al pueblo y a impulsar un desarrollo como el que nos cuentas, ¿no? En 4 años tuvo un gran desarrollo sí. En cuanto a fábricas. Al ver que no se le puede desestabilizar de la forma más ruin posible, ¿no? Que es una invasión, se ven otras formas, ¿no? Sí. Sí, adelante, Osmane. Ok, entonces a partir del año 68, cuando se hizo el golpe, se interrumpe todo el proceso que este proceso que podría llevarnos más lejos de lo que muchos pensaban, pero llega el general Moussa Traoré en el poder, quien dura 23 años en el poder. Y lo malo fue que en sus primeros momentos, como era casi 15 años, estuvo privatizando empresas, privatizó casi todas las fábricas que construyó el primer presidente. Y hubo inflación porque teníamos el franco maliense, que era nuestra moneda, y el franco cefa actual que hay, que es una moneda del colón, porque significa de los países colonizados por Francia.
no lo consideramos como un... Y el franco-maliense en aquel momento representaba como un franco-cefalero en el poder hasta que tuvo que cambiar del franco-maliense al franco-cefa como en el país que estaba alrededor. Y al final de sus mandatos, bueno, no mandato, no, porque no era un dictador, sino un dictador, cuando se acerca el golpe que se hizo a él, entonces él empezó a entender de años la presión de Francia, él empezó a entender, no mandato, no, porque no era un dictador, sino un dictador, cuando se acerca van a venir la democracia. Osmane, no te escucho. Venía otra cosa. Ahora sí, continúa. A ver. Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Osmane, continúa. Ok, entonces cuando se hace el golpe de Estado, Amadou Toumani asume el poder por un año. Después se organiza las elecciones, pero aún había la misma dinastía dirigida por Francia, toma el poder a través de Alpha Omar Konaré, quien hizo 5 años de su mandato, después lo reeligieron, hizo otros 5 años, que fueron 10 años. Después vuelve el mismo Amadou Toumani Touré, que había hecho el golpe como candidato, y lo eligieron en el año 2002. Lo volvieron a elegir en el año 2007. A partir del final de su segundo mandato, como faltando unos meses, termina ¿cómo se dice? La caída de Gaddafi, ¿no? Gaddafi cae en este momento. Entonces, al caer Gaddafi, los grupos terroristas que vencieron a Gaddafi, los mismos grupos por Francia y que fueron mandados para destabilizar Libia. Entonces, como habían prometido a esos grupos terroristas que le van a dar un terreno de presión, porque el norte de Mali es un terreno muy favorable para los narcotraficantes y otros, porque es una posición estratégica muy buena para ellos. Entonces, Francia promete a estos grupos terroristas que después de vencer a Gaddafi, le van a dar esta parte. Entonces, llega esta Mali y ahí empieza la crisis política de la parte norte, ya que lo mismo gente del norte, había un grupo que es el MNLA y otro que se llama SEMA, quienes estaban buscando independencia la parte norte bajo el nombre de Azawad. Sí, pero en realidad de más importante del hijo de Mali era... Sí, te escuchamos, Osmane, continúa. Estamos independiente parte que no tiene ninguna historia idéntica. Lo llega ahora afirman lo que estaban buscando y ahí se genera más caos de que los militares migraron hasta iban a llegar de Mali. Entonces Francia, con su doble cara, se levanta de la historia
Ah, a vamos a salvar a Mali. ujú, Mientras lo mismo que los terroristas. Y ahí, como en este el pueblo con pánico y vuelve a hacer otro golpe de Estado contra Amadou Toumani Touré y asume el poder el presidente de la Asamblea en ese momento, que era un peón del mismo Francia, porque fue este peón quien firmó la carta para la llegada de Francia como salvador de la historia. Y ah, utilizan el pretexto de que ellos lo que vinieron a hacer en Mali es pagar la deuda que tienen con Mali, porque los soldados malienses fueron a la Segunda Guerra Mundial para la liberación de Francia. Pero en realidad todo es algo planificado. Lo que buscan es que el norte de Mali está muy rico en petróleo y en uranio. ajá, sí. Entonces, ellos necesitan esta parte porque es una parte estratégica para ellos, ¿no? Entonces, contra los terroristas, luchan contra ellos, estaban hasta en el centro. Lo mandaron hasta llegar a una región que se llama Kidal. Y de ahí se paran. O sea, dejaron que esos grupos que estaban buscando independencia se quedaran en Kidal para seguir haciendo su reclamo en el lado de Mali, pero en realidad estaban negociando con los mismos grupos que estaban buscando independencia. Solamente están buscando dónde está su interés. Entonces, este problema persigue todavía en Mali debido a muchos acuerdos que nunca llegarán a ser cumplidos porque son acuerdos que no son honestos, son acuerdos que son impuestos por Francia y sus aliados. Y la comunidad internacional sigue apoyando al mismo Francia. Entonces, de ahí, desde el 2012 hasta hoy, el pueblo está cansado de toda esa manipulación que está sucediendo. Y cuando este presidente de la Asamblea asume el poder por 2 años, después se organiza elecciones y elegimos a Ibrahim Boubacar Keita, el actual presidente, quien asumió 5 años y después lo eligieron de nuevo en el año 2008. Lo peor es que desde que elegimos a este presidente, 7 años de poder, hemos tenido la peor historia política de África en estos años, porque fue el único presidente africano que ha tenido más de 6 primer ministros en 6 años. Y ya vamos por el 7.º año y ya se está planificando para elegir otro primer ministro de nuevo. O sea, siempre cambia su gabinete, no hay solución. Tiene El pueblo es poca que desde su llegada institucionalidad. no hay ningún sector que pueda mostrar exactamente. No hay ningún sector que puedes mostrar con el dedo, decir que, bueno, por lo menos el presidente trabajó en este lado. La educación está paralizada porque casi del centro hasta el norte de Mali, debido a la inseguridad, no hay clases. Los niños no están estudiando. Y peor, al parte sur, que hay todavía un poquito de seguridad, pero no se está pagando los profesores. Entonces, ellos están en huelga. Casi este año se pierde. Y después de todo eso, vuelve a entrar la historia del coronavirus. Entonces, imagina el caos que se creó. ¿Me escuchan? Sí, sí, compañero. Bueno, ¿Aló? ¿aló, me escuchas, Usmane? Usmane, Sí, ¿me escuchas? sí, sí. Muy, muy interesante, muy amplia y rica la historia que nos cuentas, ¿no? Un país que tras un proceso un proceso histórico donde me cuentas que nos cuentas que nunca fue completamente dominado, nunca fue invadido, por lo que nos dices, entiendo que no ha sido como otras regiones de África donde lamentablemente hubo extracción del pueblo para convertirla en esclavos. Más bien Sí. se convirtieron en un imperio en un momento, luego en, eh, luego se junta con Senegal para integrar la Federación de Malí y así obtener ¿no? su independencia de Francia.
este gobierno Eh, del cual nos cuentas sí. con Modibo Keita, es importante lo que nos has contado, ¿no? Ese proceso de industrialización y que, bueno, luego se fue desmontando. Tengo unas cifras acá que quería compartirlas, seguramente tú también las conoces, que entre 1988 y Ujú. 1996 el gobierno maliense reformó, entre comillas, gran parte de las empresas públicas, con un acuerdo que, según un acuerdo que realizaron, 16 empresas fueron privatizadas, 12 parcialmente privatizadas y 20 liquidadas. Que si o sea, este proceso Ujú. es terrible, es nefasto, es una neoliberalización de la economía, es que incluso el gobierno maliense en el 2005, en el año 2005 le otorgó una compañía de ferrocarril a, a otro país, o sea, un entreguismo total de los bienes del Estado. Esto, me imagino que tenía consecuencias terribles. ¿Aló? Ah, sí, te escucho. Ajá. ¿Sigue? Sí, bueno, mencionaba estas cifras también para compartirlas con los espectadores. Eso me imagino que ha tenido graves impactos, un terrible impacto en la población. Exactamente. Y eso fue alrededor de los años mismos donde hubo cambio de moneda, porque con tanta inflación y la presión de Francia, el presidente tuvo que cambiarle la moneda franco-maliense al franco CFA. Así es. También, si bien estas cifras no son completamente actuales, pero es un país que cuenta con una tasa de mortalidad infantil muy alta en el mundo, que era de 59, no, perdón, 106 muertes por cada 1000 nacimientos. Esto, estas cifras, cómo las han negado o qué han dicho ante estas cifras terribles los últimos gobiernos que han habido en Mali? No lo escuché bien. Te decía, ante las cifras, por ejemplo, una cifra de la tasa de mortalidad infantil que tienen de 106 muertes por cada Ujú, 1000 ujú, nacimientos, este tipo de cifras que ujú. develan una debilidad en el Estado, una falta de voluntad política por gestionar para el bien de la población, ¿qué respuestas daban los distintos gobiernos ante estas cifras que evidenciaban su mala gestión? Exactamente. Y desde como en los pasados, siempre la mortalidad infantil ha sido un problema grave en esta región, no solamente en Mali, sino también en los países que nos rodean, debido a la presencia de la malaria, porque la malaria es una enfermedad que la gente está acostumbrada a soportarla en África como parte, ya es como parte de las enfermedades comunes, pero es una enfermedad que es más grave en los niños que en los adultos, debido a que eh, llega hasta problemas de sangre a los niños. Y en realidad el único gobierno que dio mucho interés a este tema fue el gobierno de Amadou Toumani Touré del año 2002 a 2007. Durante su primer mandato, él ha hecho mucha campaña y ha hecho eh, ha puesto mucho dinero en este sentido para luchar. ¿Aló, Usmane? ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, bueno, sí, nos dices que ha habido este gobierno con unas políticas públicas un poco más destinadas ya a la protección de la población. Cuéntanos, cómo se encontraba Mali al inicio de la pandemia? Eh, ¿Cuál era la coyuntura política, económica en la cual se encontraba al inicio ya de la pandemia?
Ok, ya al inicio de la pandemia estábamos ya en este crisis socioeconómica y sociopolítica. Y también estábamos como a algunos días de la elección legislativa. Y a pesar de que muchas organizaciones de la sociedad civil y el partido de nosotros, de la Solidaridad Africana, Pertenencia y Democracia, y otros partidos que son centro-izquierda, eh, pidieron a la presidencia que no hicieran las elecciones durante este momento debido a cómo se está. Ya la decisión estaba tomada por el gobierno de hacer las elecciones, ya que tenían otros planes. Porque de hecho, esas elecciones fue las elecciones más corruptas de la historia de nuestro país, donde en muchos sectores los diputados que no fueron electos por el pueblo eh, fueron considerados por el Tribunal Supremo como diputados. Y este ha generado más todavía la furia del pueblo. Y yo digo que eso es una de las razones más para la marcha que se está viendo ahora, para la protesta que se está viendo ahora, que renuncie el presidente, porque ya se está viendo que todos los días estamos peor. Así es, la semana pasada nos enviaste un video que publicamos, que compartimos, con una manifestación impresionante en la ciudad en la capital de Mali, este, que además Exacto. tuvo réplicas en distintos puntos de Europa, donde hay también ciudadanos malienses y también otros sectores otros pueblos africanos que también se solidarizan con su lucha. ¿Qué nos podría decir de esta Sí, sí. manifestación que hubo la semana pasada? Ok, digamos que esta manifestación no ha empezado hoy, desde en el año 2016, cuando el presidente toma la decisión de que va a cambiar la constitución. Es el mismo grupo apoyado por nuestro partido y otros partidos y la misma sociedad civil. eh, Organizamos protestas en toda parte del país con el eslogan de Ante Habana, que significa que no queremos y ya. O sea, no queremos que cambie nuestra constitución, porque la constitución se estaba cambiando al favor del gobierno, no al favor del pueblo. Primero nos decían que querían crear un Senado. Si realmente mucho dinero se está invirtiendo en Asamblea Nacional, ¿para qué crear un Senado para crear más gastos a favor de los mismos políticos corruptos? Y otros puntos que favorecían el acuerdo con el grupo Rebelión del Norte, que no favorecía la unidad de Mali. Muchos puntos que eran malos en esta propuesta de constitución. Entonces nos levantamos y estamos hasta que no dejaron el proyecto, sino que la mantuvieron al lado, esperando el momento perfecto. Por eso mismo, la manifestación de ahora, porque al final lo que vemos es que si el presidente no renuncia, lo que tienen planeado es todavía cambiar la constitución a favor de ellos. Por eso hicieron todo lo que pueden para corromper las elecciones y tener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Y ya con la mayoría absoluta ahí, sin la presión del pueblo, no se puede cambiar nada. Porque un gobierno que ya tiene el Tribunal Supremo, ya tiene el control de la Asamblea, puede hacer lo que quiera al pueblo. Claro, por eso era contra esta concentración de poderes en un poder ejecutivo que no gobierna en beneficio del pueblo, por eso que se levantaron de esa forma. Y ante esta Eh, manifestación masiva, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Hubo represión? ¿Cuál fue su respuesta? bueno, podemos decir que hubo represión, pero no en la escena de la marcha, ¿no? Porque en una manifestación siempre hay un grupo que es extremista,
que nunca se quedan al margen de lo que dice la Constitución, porque cuando la marcha se organiza, sobre todo en la capital, la gente se une en la Plaza de Independencia de Bamako, la capital de Mali, y después después de darle el discurso y explicar todo lo que quieren, la reivindicación que mandaron al presidente, dicen a la gente de regresar a su casa, pero siempre va a haber un grupo pequeño extremista que se va a dirigir hasta que querían llegar al palacio, y de ahí sí hubo represión contra ellos por parte de una milicia creada por el mismo presidente. Ajá. O sea, sí hay una... ¿Esta milicia es un cuerpo aparte, es un apéndice de la policía o del ejército? Exactamente. Ya está bien. Bueno, es, estas acciones entonces dan a entender que el gobierno está temiendo, está empezando a ver ya con cierto miedo esta organización popular. Exactamente. La razón por la que no hay gran represión contra el mismo pueblo es que tienen miedo porque saben que en realidad el pueblo está decidido y no es una pequeña cantidad de gente que sale para manifestar, porque ya la manifestación no es solamente en la capital, sino en toda parte de la República, de toda esa situación. Porque es como que después de tanto estamos dando cada día un paso atrás. O sea, ningún sector se está avanzando. Y cada vez el presidente sale con la misma promesas que no se cumplen. Entonces, la comunidad internacional intentó venir como mediadores a través de la Organización Económica de los Estados de West África, la CEDEAO, quienes están todavía en la negociación con el grupo, porque el grupo que organizó la manifestación tomó el nombre de M5, quien era representado por varios partidos políticos, dentro de los cuales el partido de nosotros y otras organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones de jóvenes que forman parte de este M5. Entonces, hubo mucho intento de negociación. Primero, el M5 mostró que no negociaba la renuncia del presidente, porque eso es el objetivo principal de eso. Ujú. Y como última noticia que he tenido el día de hoy es que es una reunión de negociación de nuevo, donde el gobierno había propuesto al M5 que van a destruir la Asamblea Nacional, el Corte Constitucional y también unas instituciones, volver a armarlos con el acuerdo del pueblo y nombrar un nuevo primer ministro, un nuevo gobierno, un gabinete de gobierno dirigido por un primer ministro que sea miembro del M5, pero el presidente queda como presidente. Y el M5 rechazó esta propuesta, y la propuesta que dio al gobierno, la nueva propuesta, fue que está bien que la Asamblea Nacional se destruya y que se vuelva a organizar elecciones, y que la Corte Constitucional también, ya que la gente que trabaja en esta Corte todavía, según algunas leyes, están oficialmente renunciados, pero siguen trabajando. Y algunas otras instituciones también que están de acuerdo con eso. Pero el primer ministro no solamente hay que nombrarlo, pero hay que darle un poder a este primer ministro que sea nombrado por un acuerdo nacional, pero que él tenga un pleno poder de ejercicio, y que el presidente sea considerado como un presidente, solamente un presidente de honor, ya que no puede, mostró que no es competente para servir el país, que deja a alguien que pueda, que sigue sirviendo.
Claro, lo que quieren ustedes evitar es que sea un cambio de rostro, solamente un cambio de caretas y sean las mismas políticas o los organismos internacionales Eh, que pueden decir que van a ir a mediar, lo que en realidad lo que en realidad quieran hacer es proteger sus intereses de sus socios comerciales y económicos en Mali. Y es justo y correcto que ustedes se pongan a eso y, se mantengan firmes en la renuncia de este presidente, ya que Mali es una república semipresidencialista, donde existe la figura del presidente, pero el primer ministro es una figura con capacidad de decisión. Es ahí donde están apuntando ustedes también, ¿no? A que se coloque, a que la designación de ese primer ministro sea respuesta a la organización popular. exactamente. Porque es una de las opciones que cuando se toma, este gobierno de unidad nacional puede asumir el poder mientras termina el mandato y de ahí se puede organizar elecciones libres y transparentes. Claro, 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 porque también ese era el temor de ustedes, que se realicen unas elecciones fraudulentas con todos los poderes cooptados por un gobierno que no responde al pueblo y sea una farsa de elección, ¿no? Una caricatura. Eh, Exacto. Compañero, vamos a leer unos mensajes que nos han escrito aquí a la transmisión en Facebook. A ver, Alejandra dice, buenas noches compañeros, estamos atentos a la entrevista. También saludos para ti, saludos al compañero Usmane, muy interesante poder conocer más sobre la realidad de Mali y del continente africano. Nos dicen también aquí, saludos al compañero Usmane y al pueblo de Mali. La memoria de Modibo Keita inspira a todos los pueblos de África para seguir luchando por la liberación y el socialismo. África y América estamos vinculados por la historia, somos hermanos y hermanas. Eh, Así es. También nos dicen aquí, gracias por el análisis brindado sobre la realidad de Malí, compañero Usmane. La compañera nos dice, saludos compañeros, muy buen análisis. Gracias por compartirnos la situación de los otros pueblos del sur. Saludos compañeros, es muy bueno que se haga posible espacios como este para poder conocer la realidad de otros pueblos. En esta ocasión, conocer el análisis del compañero Usmane sobre el pueblo de Malí. Y Andrea nos dice también, le envía saludos compañero Osmane y un abrazo al pueblo de Malí. Eh, Compañero, y en toda en esta efervescencia de manifestaciones populares, de organización del pueblo, eh, cómo evalúa la participación de los sectores de izquierda? Ha habido sectores de izquierda bueno, consecuentes, algunos más de repente plegados a conciliar con el gobierno, otros quizá demasiado intransigentes. ¿Cómo evalúa la participación de las distintas organizaciones de izquierda en estas recientes movilizaciones? Bueno, primero que todo, desde el inicio de la democracia en Mali, nosotros reconocemos solamente el partido SADI como izquierda en Mali. ¿Por qué? Porque todo lo que han sido izquierda en el país fue una farsa. Tomando el ejemplo del partido actual que está en el gobierno, se consideraba como opositor, se consideraba como un centro izquierdista, pero en realidad nació de un partido que es el padre del mismo partido, ADEMA. Después, cuando nace la democracia, se crea el partido ADEMA, y del partido ADEMA vino casi a saber, el partido RPM y el partido URD, que actualmente están en la mayoría. De hecho, en la Asamblea Nacional, el presidente del partido URD era nombrado como el jefe de la oposición, pero resulta que el que se consideró como jefe de la oposición durante estas elecciones que se hizo recientemente, después de que las elecciones se realicen, ellos al final se unieron con la mayoría,
mientras que tenía más diputados y eran los opositores, se unieron al gobierno. Actualmente en la Asamblea Nacional se puede decir que no hay oposición, porque toda esa gente se unieron y nuestro partido, debido a toda la corrupción que se hizo, no hemos tenido suficientes diputados y los 3 diputados que hemos tenido, al final el gobierno terminó comprando esos diputados, porque esos diputados nos trajeron durante la conferencia de prensa del partido la propuesta de que el gobierno quería que nosotros nos sumáramos a la lucha de ellos. Y nosotros mostramos categóricamente que nuestro camino no es lo mismo que el camino de los capitalistas. No vamos a cambiar de idea, pero los diputados, como tenían propuestas de mucha cantidad de dinero, decidieron que iban a unirse a la mayoría. Entonces, durante esa conferencia de prensa, después se hizo el Congreso donde tomamos la decisión de sacar esos 3 diputados de nuestro partido, porque el acto que hicieron va en contra del reglamento interno de nuestro partido. Eso era para mostrar el ejemplo a los demás dentro del partido. Significa que el partido SADI no es cuestión de una persona o cuestión de algún dinero que da al partido, porque un diputado con la posición que tiene puede hacer mucho para el partido económicamente, pero no nos importó eso, porque hay un reglamento que nosotros mismos, si nosotros no podemos respetarlo, ¿cómo lo vamos a hacer respetar por otros? O sea, lo que quisimos mostrar a través de eso es que si nosotros no podemos hacer respetar nuestras propias normas, ¿cómo vamos a servir cuando seremos algún día presidente o cuando seremos parte del gobierno? Claro, Entonces, debido en ese es correcto que en ejercicio de una democracia participativa, ¿no? Demostrando que no hay, como decimos acá, vacas sagradas, que no hay personas a las cuales no se les puede imputar ni objetar nada, la misma organización los haya sancionado. Felicitamos ese gesto, esa decisión, compañeros. exactamente. Entonces, por eso mismo somos uno de los actores más grandes de esta protesta. Y de hecho, el presidente del partido es uno de los líderes del M5, al que dio mucha explicación sobre, como ejemplo, cuando el pueblo tenía miedo sobre la parte del CDAO, porque una vez, cuando se dio un golpe al presidente Amadou Toumani Touré, el CDAO hizo un embargo un bloqueo sobre Mali, donde no podían entrar ninguna cosas. Pero el CDAO mismo olvidaba que eso iba en contra de las normas de ellos mismos. Pero como el pueblo no lo sabe, el presidente de nuestro partido, el doctor Omar, fue hasta el CDAO donde hizo queja frente al CDAO, que lo que hizo no es debido a las normas de ellos mismos. Entonces, él estaba explicando eso al pueblo, que no tengan miedo en manifestar, que cuando el presidente salga, el CDAO no puede hacer ninguna presión sobre Mali debido a la salida del presidente, porque es el pueblo quien quiere que se vaya. Y de hecho, su elección en 2018 está puesta en duda, porque mucho en el país muestra que fue electo de manera corrupta. En realidad, quien había ganado era el otro Soumaïla Cissé. De hecho, se había empezado manifestación en contra, pero después de la negociación de la misma comunidad internacional, opositor decidió parar las manifestaciones. ¿Y cómo tomó el pueblo esa decisión del opositor? ¿La tomó como una medida inteligente o la tomó como un gesto de retroceso
ante la intervención, ¿no? La mediación de organismos internacionales. Bueno, en realidad, en este momento hay muchos que se quedaron decepcionados del acto que hizo. De hecho, pero como el presidente de nuestro partido siempre lo ha dicho, este señor no es un opositor, son la misma gente porque vienen del mismo partido. Y lo más sorprendente es que tanto él como el que se eligió como presidente eran miembros del partido ADEMA. Y ambos salieron del partido ADEMA para crear su propio partido. Mm, ok, ok. Bueno, se ve entonces que no estaban, parece que no estaban decididos a ir hasta las últimas consecuencias junto al pueblo, ¿no? Es en esas ocasiones donde se Exactamente. ven la calidad, ¿no? El, el ímpetu que puede tener un dirigente cuando se siente respaldado en el pueblo. Si no lo está, va a ceder, va a ir por otros caminos ya alejados del pueblo. Y de hecho, eso es lo que el presidente doctor Omar Marico ha intentado informar al pueblo maliense, que entiendan que eso es una farsa, no es una oposición, porque eso es el mismo grupo que siempre intenta de engañar al pueblo. Uno va a la oposición y otro va del otro lado para que el pueblo se quede concentrado sobre ellos. Pero en realidad siempre han jugado el mismo juego. Pero en los últimos años es que se están dando cuenta de que en realidad lo que dijo el doctor Umar Marico era cierto. Y por eso mismo ahora tenemos más gente que apoya nuestra forma política, más gente que entienden que en realidad el doctor Umar Marico, que está siguiendo el camino de Modibo Keïta, es el camino el que puede salvar al pueblo hoy. Claro, siempre es bueno esclarecer junto al pueblo, o sea, no pararse en una torre de marfil a decir, miren, ustedes se equivocaron y punto. No, es necesario estar ahí dentro junto al pueblo luchando y en los momentos en que haya que esclarecer, decir, miren, esta opción por la cual se apostó, por la cual se fue, no era la correcta, la realidad lo ha demostrado. Es ahí donde se va ganando mucha mayor credibilidad y con el trabajo práctico se va fortaleciendo ese liderazgo y esa dirección que esperamos pueda llevar a un buen rumbo, o pueda seguir llevando por un buen rumbo y poner el pueblo poner el futuro del pueblo, el futuro de Mali en manos del pueblo. Tenemos un par de saludos más aquí. Bueno, Jessica también un saludo al compañero. El compañero Martín nos dice salud, Martín Guerra nos dice saludos compañero Usmane, fuerza en la lucha en Mali, el pueblo vencerá. Y Clara también nos dice saludos compañero Usmani y al valiente pueblo de Mali. Eh, Compañero, Eh, ¿qué perspectivas ves tú a esta lucha que se está dando pues en una coyuntura especial, ¿no? En plena pandemia. Sobre ese punto de la pandemia, compañero, ¿cómo está en cuanto a las cifras de infecciones, de fallecidos, el pueblo de Mali? bueno, hasta el día de hoy tenemos 2.147 casos y de hecho el día de hoy no se ha declarado ningún caso presente y tenemos 1.432 recuperados y 114 decesos. Y se puede decir que según lo que había imaginado la OMS sobre cómo iba a ser el coronavirus en los países africanos, cuando analizamos esa cifra de Mali y también tengo aquí la cifra de toda África entera, que el día de hoy tenemos alrededor de 400.000 casos en toda África, 9.500 decesos y alrededor de 178.000 recuperados, 183.000 casos activos. O sea, si analizamos esas cifras, según lo que había imaginado la OMS, podemos ver que el progreso en África no ha sido tanto grande. Y esas razones tal vez podamos asociarlo a las formas
de curas tradicionales que África siempre ha tenido, porque sabemos que esas formas de cura no son certificadas, pero no vamos a mentir porque sabemos también que África siempre ha luchado contra diferentes tipos de enfermedades como la malaria, como Ebola, en Ah, su forma de tratamiento y así ha es, dado respuestas. No en todo caso concreto. ¿Aló? sí, sí, compañero, lo que nos dices es una cifra muy importante porque tú me dices que en África tienen alrededor de 400.000 infectados y alrededor de Sí, 9.000 muertes. Te comento, sí. en Perú, un país de aproximadamente 32 millones de personas, tenemos 200.000 infectados, la cifra oficial, y 9.000 y tantas, 9.000 y tantos, aproximadamente 9.500 fallecidos. Es decir, un país de 32 millones de personas tiene casi igual cantidad de fallecidos que todo el continente africano, el cual, pues, según muchas canales de noticias, de toda la prensa hegemónica, nos dice que África es un continente pobre, lamentablemente atrasado, etcétera, y consideran a veces al Perú como un país en vías de desarrollo. Sin embargo, estas cifras son alarmantes, nos dicen que nos deja la democracia peruana, te comento eso, muy mal parada. Y lo que nos cuenta sobre las medicinas tradicionales es algo muy importante que es algo que nos parece que la OMS, que como toda institución, pues no es aséptica, no es impoluta, sino obedece de todas maneras a sectores económicos y que parece que hay un interés en no reconocer los avances de la medicina tradicional, y destinar fondos a investigaciones en cuanto a a esas a esta medicina tradicional para desarrollar vacunas. Otros compañeros también nos han dicho eso, que la respuesta que dan los pueblos en medicina tradicional a esta pandemia están dando buenos resultados. No sé si, no sé si habrás sabido algo sobre este tema de Madagascar, que había anunciado también tener una posible cura. Sí. Exacto, Madagascar había anunciado el caso y después de eso hubo otros casos más en Madagascar, porque como siempre lo sabemos, el imperialismo no se para. Buscaron todas las formas posibles para negar el tratamiento de Madagascar. Eh, ¿Quién sabe más que sobre, a veces ellos mismos pueden mandar hasta espías? Y cuando se trata de un país que no está en capacidad de defenderse económicamente ni militarmente contra el imperialismo, es algo que no es fácil. Pues no fue solamente Madagascar, sino la República Democrática de Congo también, creo que tenía una propuesta. Y en otros países también hubo medicamentos como propuesta, aunque no sean oficiales, porque mientras que ellos, la OMS, no test médicos a favor de ellos, como ellos quieren que sea, no lo reconocen. Mientras que eso no significa que estos medicamentos no sean eficaces contra el virus, porque en realidad siempre esa cara es la que muestran de África, la que muestran de nosotros a los demás países, sobre todo los países del sur, aquí en América del Sur. Intentan de tomar las imágenes de algunos países que ellos mismos han destruido, como Somalia, por ejemplo, como Libia, por ejemplo, para mostrar a los demás que eso es la imagen de África, mientras que no hay mentira más grande que eso. Porque cuando te pones a ver económicamente, toda la riqueza de Europa viene de África. Todos los recursos minerales que ellos utilizan para desarrollar sus tecnologías son recursos robados en África. Robadas con la complicidad de algunos dirigentes corruptos, capitalistas dirigidos por la misma Europa desde Europa.
Sí, lo que nos dices es completamente cierto. Las metrópolis de Europa, ese estado de bienestar, se construyó se construyó gracias al saqueo de de todo el sur del globo, gracias al saqueo de América, de África, de Asia. En realidad, Europa tiene una deuda, yo creo que impagable con todos los pueblos del sur. Y lo que nos dice sobre la OMS es importante. Cada vez tenemos más informes, compañeros, que nos hablan sobre los resultados positivos de tratamientos tradicionales, que obviamente son una ciencia. El que sea algo tradicional no niega su contenido científico, su método, su análisis. No será quizás de la forma clásica, la forma eurocentrista, pero tienen su propia forma de desarrollar y analizar el resultado de hierbas medicinales y su tratamiento. Compañero, tenemos una pregunta eh, que tiene que ver con lo que nos has dicho de la extracción eh, desvergonzada de los recursos africanos. Actualmente, ¿qué tipos de negocios turbios, de mafias, operan en cuanto al robo de recursos naturales? Nos hablaste que tienen una zona rica en uranio. ¿Cómo se da la extracción de estos minerales para usufructo de otros países, ¿no? Y no del pueblo maliense? Ok, si ve hoy la protesta del pueblo maliense, porque tememos que a la hora de explotar esos recursos, que es el petróleo y el uranio, porque todavía no están en explotación, se confirmó que hay la reserva, pero no está en explotación. La misma Francia ya nos tiene presionado con el oro desde que empezó su explotación. No se puede entender que hasta el día de hoy el oro que se explota en Mali, en la mina de Cienzo y en la mina de Siama, y son empresas francesas que trabajan ahí y 80% del oro de Mali se lleva a Francia. Y según la cual nos hacen creer que la mayoría de ese oro es para respaldar el franco CFA que utilizamos, pero sabemos que en realidad es mentira, porque sabemos cómo se imprimen esos billetes ahí en un pueblo pequeño de Francia, y ellos lo imprimen a la manera que le dan la gana. Prácticamente ellos tienen el control sobre Mali a través de esta moneda. Por eso mismo había la revolución de los jóvenes del panafricanismo, de Kemi Seba, contra el franco cefa, porque sabemos que si no destruimos este franco cefa, no podemos tener una libertad económica. Siempre Francia tendrá un medio de presión sobre nosotros. Claro, parece que Francia no ha terminado de entender que ya no tiene colonias. Es sabido también que Francia mantuvo durante mucho tiempo una preferencia en cuanto a las exportaciones de sus antiguas colonias. Es decir, que el grito de libertad, igualdad y hermandad no llega, no salía de Europa. Parece que no llegaba esa propuesta a África, que como nos contaste al inicio es cuna, entre otras cosas, de las constituciones. Nos contaste de una constitución, de un documento que es una constitución que elaboraron en Mali. Nos mencionaste ahora también de, de, de erradicar, de superar esta moneda del franco cefa hacia hacia una unidad económica y en otros aspectos de los pueblos africanos. ¿Cómo Sí. ves una futura unidad africana? Este, ya en el final del 2019 se estaba planteando la puesta en marcha de la moneda ECO, que iba a ser una moneda utilizada dentro del CDAO, porque actualmente los países que utilizan el franco CFA son los países
Unión Económica Westafricana, que son unos 8 países. Se había tomado la decisión de que algunos países colonizados por los ingleses, como Ghana, como Nigeria, iban a formar parte de la moneda ECO. De hecho, la moneda ECO iba a ser utilizada por 16 países. Pero, ¿qué pasa? A través de la presión de Francia y con la complicidad del mismo presidente del CEDEAO, que es Alassane Dramane Ouattara, y ellos intentaron de hacer como que solamente vamos a reemplazar el franco CFA por el ECO, y va a tener, solamente va a cambiar el nombre y los procesos van a ser lo mismo. Y de ahí no se pudo obtener un acuerdo para la puesta en marcha de este año. Lo pospusieron hasta nuevo aviso. Todavía no tenemos información de cómo va a volver a hacer, pero tenemos fe de que algún día tenemos que dejar este franco CFA y velar hacia una moneda de unidad que sea una moneda soberana, que se puede imprimir allá mismo en África y que la garantía se tome por los mismos bancos centrales de África. Claro, el objetivo suyo es una unidad donde ustedes sean los que tomen las decisiones, ustedes se sienten y vean cuáles son las mejores medidas económicas para el desarrollo de los pueblos africanos y no reemplazar pues Ajá. no reemplazar un rezago del colonialismo francés por otro, ¿no? Es, exactamente. Y me preguntaste sobre qué pienso sobre la unidad africana, y yo creo que el progreso para que haya una unidad total de toda África es algo que quiso el presidente Gaddafi en su vida, ha luchado mucho para la obtención de eso, pero eso es un proceso que viene poco a poco, porque si los países de África del Oeste logran hacer eso, crear una moneda y liberar las fronteras entre ellos, eso es ya un gran paso hacia una Unión Africana. Porque primero los pueblos que se entienden dentro de África son los que deben empezar la unión poco a poco. Y de ahí, a través de esas uniones, podemos llegar a la unión de toda África, que lo que soñamos los Estados Unidos de África. Claro, compañero, definitivamente es un proceso que se va a ir construyendo poco a poco con cada reunión, con cada congreso internacional, con cada proyecto bilateral que se realice, tanto entre los pueblos y con los gobiernos que vayan y con los países cuyos gobiernos vayan ya respondiendo a los intereses reales de cada pueblo. Exactamente. Y de hecho, uno de los procesos también que ya está en camino, que está programado por el año 2023, es el pasaporte único para toda África. Se va a crear un pasaporte con el cual se puede viajar en todos los países de África sin necesidad de utilizar visa. Eso es un gran paso. Esperamos que que si no se da en el 2023, como nos dices, se dé antes, porque el pueblo africano es innovador. África es cuna de distintos conocimientos de la humanidad. Esperamos que puedan lograrlo incluso antes de lo esperado. Compañero, qué otras expectativas ves en cuanto a esta lucha del pueblo maliense? Cómo ves esta lucha dentro de la pandemia todavía? Bueno, por ahora veo un buen camino a la lucha, porque si la comunidad internacional tomó la pena de venir a intentar negociar, intentar como lo dicen, ¿no?, a proteger su niñito en el poder, Mm, entonces decir que las cosas van en buen camino, es decir, que el imperialismo está temblando frente al pueblo, y sabemos que no vamos a dejar ni un paso atrás. Ya
esta opción que propusimos al presidente el día de hoy en la reunión es para que durante ese gobierno de unidad se pueda cambiar muchas cosas de este sistema que tenemos, porque queremos dejarnos de esta tercera república que en realidad no ha servido a nada para llegar a una cuarta república, la que puede ser con una perspectiva diferente y la que puede ser puede permitir elecciones transparentes de que el pueblo mismo decida su destino. Y también hay mucho confort dentro de, ¿cómo se dice?, dentro del gobierno que se deben eliminar, porque no se puede entender que un presidente de la República de Mali, Mali siendo considerado como el país que tiene menos desarrollo en su PIB, que su presidente esté cobrando 150 millones de francos CFA, lo que puede considerar como más o menos alrededor de 260.000 dólares. Y el primer ministro cobra 75 millones de francos CFA, alrededor de 140.000 dólares, lo que no cobra el mismo presidente de Francia. O sea, transformaron el gobierno a un negocio. Usmane, ¿te escuchamos? Sí. Sí, continúa, compañero. Exactamente. Entonces, y los ministros también cobran demasiado. O sea, todo lo que entran en el gobierno el día de hoy, no se puede saber quién va a buscar a ser ministro para servir al pueblo o para servirse a sí mismo. No podemos identificarlo porque ya sabemos que al tener este puesto hay un confort excelente que hay ahí. Entonces, al eliminar este confort, tal vez podamos identificar lo que realmente quieren llegar a este puesto para servir al pueblo. Porque, ¿qué pasa? Si yo busco dinero, yo sé que tengo una influencia política, como ejemplo, y sé que si me nombran primer ministro, ya voy a tener carros como yo quiero, voy a tener casa como yo quiero, me van a pagar muchos millones. Entonces, que yo tenga amor de la patria a mi corazón o no, yo voy a dirigirme a este puesto. Pero si yo me doy cuenta de que lo único que puedo hacer ahí es trabajar porque no me van a pagar más de lo que yo gano en mi empresa o en mi negocio capitalista que hice al lado, entonces no voy a dirigirme hacia el puesto. Por eso, durante esta renovación, el pueblo de Mali tiene que ver la posibilidad de eliminar este confort que hay en tener un puesto de presidente o de primer ministro o de ministro o de presidente de asamblea. Claro, el que tenga esos sueldos elevados, pues lo pone como objetivo de personas inescrupulosas, ¿no? Es una muy buena propuesta, compañeros. Compañeros, tenemos unos saludos, unos últimos saludos por acá. La compañera Pamela Valdivieso, ella es de la ciudad de Arequipa, una ciudad muy rebelde aquí en el Perú. Nos dice saludos fraternos para el compañero Usmane. Acá Carlos Aitara también nos saluda. Y tenemos una pregunta aquí que dice, bueno, tiene que ver un poco con lo que ya nos contaste sobre la perspectiva en cuanto a un camino hacia la unidad africana. Él nos decía qué perspectiva tiene el pensamiento y la acción panafricanista en la actualidad. Y en tal sentido, su partido, el SADI, tiene relación con otras organizaciones populares africanas en pos de ese ideal de ese ideal que esperamos ver un día del panafricanismo. Sí, exactamente. Tenemos relaciones con otras organizaciones, otros partidos políticos también, como el Partido de Izquierda de Algeria, el de Marruecos, el Partido de Izquierda de Senegal y otras organizaciones con ideas de panafricanismo como la organización de Kemi Seba y muchas organizaciones también que velan sobre la idea de Thomas Sankara, las ideas de Kwame Nkrumah. Trabajamos en mano con
todas organizaciones que en realidad tienen las ideales de la izquierda. Qué bueno, compañero, esa amplitud es loable. Eh, y bueno, de trabajar con ese ideal del panafricanismo. Eh, Compañero, Exactamente. Y sí, sí, continúa. antes de que, de hecho, queremos, porque como ya sabemos que África y América del Sur son dos lugares que no se dieron a conocer durante mucho tiempo. Entonces, por eso queremos hermanar nuestras luchas, ya que estamos luchando contra lo mismo, porque cuando nos ponemos a analizar, nosotros somos lo que tenemos la riqueza del mundo, pero somos lo que sufrimos más. Cuando vemos los territorios sudamericanos, los territorios africanos, tenemos toda la posibilidad económica posible, todos los recursos minerales posibles para desarrollarnos. Pero con la presión del imperialismo hay muchas cosas que no logramos desarrollar. Por eso necesitamos la unión de los pueblos africanos y la unión de los pueblos de la América del Sur. Definitivamente de acuerdo, compañero. Eh, parte de esos esfuerzos han liderado en su momento Cuba, ¿no? El comandante Fidel Castro, el comandante Che Guevara, es sabido por todos el enorme esfuerzo que hizo la Revolución Cubana por darle la mano amiga en el apoyo revolucionario a los pueblos africanos. Es un esfuerzo que hoy también aporta en gran medida a la Revolución Bolivariana a través de distintos encuentros, congresos internacionales, que facilitan el encuentro de distintos pueblos del mundo que están en lucha. Exactamente. Compañero Osmane, bueno, de parte mía, de parte de Izquierda Socialista y de los espectadores del pueblo peruano, teníamos un saludo, un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras malienses. Estamos con ustedes. Lo que has dicho es correcto, coincidimos en que los pueblos del sur tenemos que articularnos más y dar respuestas cada vez mucho más contundentes y articuladas al imperialismo que incluso explota y maltrata a los pueblos europeos. Es algo que padecen también los pueblos europeos, y estamos por eso, por una nueva sociedad. Eh, Compañero, tus palabras de despedida. Ok, primero que todo, saludo el esfuerzo que la izquierda socialista ha hecho y saludo a todo su equipo de trabajo y a todos los que nos han saludado durante este video. Y un saludo fraterno, de hermandad, de lucha, que deben saber que no están solos, estamos juntos en esto. Tal vez nuestra generación no pueda terminar todo, pero por lo menos daremos el paso necesario para que las generaciones futuras puedan trabajar y terminar lo que nosotros hemos empezado. Gracias, compañero, por tus palabras. Es un hecho que vamos a seguir luchando juntos, uniendo esfuerzos, y bueno, nos vamos a seguir viendo, compañero, en la lucha. Un fuerte abrazo, compañero Osmane, a ti y a tus compañeros también del partido del SADI. Eh, y bueno, de esta forma, compañeros, terminamos esta edición de Izquierda Socialista Conversa. Nuestro siguiente invitado nuestra siguiente invitada. Nuestra siguiente entrevista, la número 26, va a ser el día miércoles 1 de julio. La compañera Sonia Urrutia, ella es abogada, es también dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores de El Salvador. Así que con ustedes será hasta una siguiente ocasión. Hasta pronto, compañero Osmane. Pronto, chao. Venceremos.